Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo hacemos para medir nuestras uñas naturales para saber qué tamaño de tip necesitamos para nuestras press-on nails. Y para eso vamos a necesitar cinta de papel, de esta que les muestro acá. ¿Por qué cinta de papel y no cinta tipo transparente, la plástica? Porque en esa no podemos escribir arriba. Por eso también necesitamos una fibra y una regla y bueno, una tijera, por supuesto, para cortar los pedacitos de cinta. Lo que voy a hacer es con la parte, no donde corté, sino la parte recta, la que ya viene, digamos, del costado de la cinta, posicionarla a la altura de mi cutícula y empezar a apretar despacito para que no queden burbujas y llevarla de punta a punta. Con un palillo, el que tengan cualquiera, sí, yo agarré este porque es el que tengo a mano, pero puede ser cualquiera. Despacito, sin romper la cinta, vamos a marcarla, vamos a marcar todo el contorno. Y los puntos que acá nos importan son los que les estoy marcando acá, que si son manicuras saben que sería las puntas, o sea, el ancla de tensión, el punto cero, etcétera, etcétera, donde va a empezar el borde libre, ¿sí? Ahí se los marco otra vez sin la cinta para que puedan apreciar a qué me estoy refiriendo. Y es ese el punto importante donde tenemos que marcar con una fibra en la cinta y luego eso es lo que vamos a medir. Acá lo más importante es que con la cinta lo peguemos sobre toda la curvatura natural de la uña. En este caso, como la cinta es bastante ancha y mi uña no es tan larga, mi uña natural, lo que hice fue cortar por donde estaba el límite, digamos, de lo que yo marqué, para así poder medir más fácil. No es obligatorio cortarlo, quizás estás usando una cinta más finita, o sea, no tan ancha como esta, y no necesitas cortarlo. Yo lo hago por mi comodidad. Y ahí, como ven, pego el punto de la izquierda en el cero de la regla y ahí mido hacia el siguiente punto qué cantidad de milímetros mide la parte más ancha de mi uña. Y voy a agarrar un papelito y voy a empezar a anotar las medidas de cada una de mis uñas. Es importante que a la clienta le digan que se tiene que medir todas las uñas, las 10, ¿sí? No porque se mida 5, ya las otras de la otra mano van a ser iguales, ¿sí? Sabemos que puede que sí y puede que no. Hay dedos que sí, hay dedos que no. Lo más probable es que haya alguno que no. Inclusive yo ya les he comentado que mis dedos pequeñitos, en uno uso 8, en otro uso 9 y en el resto de la mano sí uso los mismos. Bueno, lo mismo les puede pasar a sus clientas. Entonces le tienen que decir que en un papelito vayan anotando todas las medidas de cada uña y a qué mano corresponden. Bien, solamente esos datos son los que les tienen que pasar. Acá les voy a mostrar, un poquito acelerado, cómo seguí midiéndome todo el resto de las uñas, haciendo los mismos pasos, marcando muy bien los laterales de mi uña, encontrando la parte más ancha, tratando de que no se agujeree, por supuesto, la cinta, y simplemente con algo que haga un poquito de presión, pero sin romperla, para contornear bien todo justamente, bueno, el contorno de la uña, o sea, la unión entre la uña y la piel, que es lo que nos importa, llegar a la parte más ancha de la uña natural. Y una vez que la clienta tiene todas las medidas de sus uñas anotadas en este papelito, les va a pasar una foto a ustedes de este papelito. Esta sería la forma más sencilla de que las clientas se lo puedan medir sin la necesidad de enviarle un kit de muestra de prueba, porque eso ya hablamos en el curso, que es desperdicio de dinero, desperdicio de plástico y un montón de cosas más que no tienen ningún sentido cuando la clienta tranquilamente puede hacer esto en 5 minutos, pasarles las medidas y estas medidas les quedan ya a la clienta misma para todas las veces que quiera pedir press-on nails. En el siguiente video les voy a mostrar cómo hacer cuando la clienta les manda estas medidas
para corroborar a qué número de tip corresponde cada medida. Así que si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte. Si te gustó el video, dale me gusta. Y puedes seguirme por mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. ¡Chao!